El capítulo 41 del libro del Génesis, de la serie titulada Los Patriarcas de Israel. Esta es la 47ª conferencia de esta serie que iniciamos a partir del capítulo 12 del libro del Génesis. En esta noche tenemos como título José exaltado en Egipto. José exaltado en Egipto. Este capítulo y el estudio que tenemos en esta noche es uno de los estudios más maravillosos del poder de Dios. Porque Dios tiene el poder, como lo vamos a ver a continuación, de cambiar eventos o sucesos y también diferentes circunstancias de nuestra vida, con el propósito principal de bendecir a su pueblo. Entonces, todo lo que sucede en la historia, lo que ha sucedido y lo que sucederá, tiene como centro el pueblo de Dios, como lo vamos a ver en esta noche. 3 versículos de este capítulo nos demuestran esta verdad. En primer lugar, el versículo 25, donde dice: Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Versículo 28, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Y versículo 32, significa, dice José, que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Vemos pues en este capítulo cómo Dios ha formado a un hombre llamado José. Le ha permitido pasar por diferentes etapas del horno, donde Dios prueba a todos sus hijos, para que José pudiera llegar en este momento especial, en el tiempo de Dios, y en este momento comenzar José a entender claramente que todo lo que sufrió en su vida, todo lo que atravesó en su vida, en este momento tiene sentido. Ahora él comprenderá el por qué permitió Dios todo lo que sufrió en su pasado. Dios está listo ahora para levantar a José, para exaltar a José y para que José pueda ser el instrumento de salvación y de preservación de la futura nación de Israel. El poder de Dios lo podemos ver en cosas pequeñas, como lo vimos en la clase pasada, en la memoria del copero, y como lo vamos a ver en este capítulo también, que cuando el faraón tiene un sueño, el copero se acuerda que había un muchacho en la cárcel llamado José que le había interpretado el sueño. Y en todos estos pequeños detalles se encuentra Dios. Y en los eventos mundiales también Dios se encuentra cuando vemos a José exaltado como el líder de la nación más grande de aquellos tiempos. La Biblia dice muy claramente que todos los sufrimientos y las experiencias contribuyen para nuestro bien. Y ahora todo lo que había pasado José, insisto, será usado por Dios para los propósitos de Israel y para bendecirnos al mundo entero. Israel sería bendecido y el mundo conocería a Jehová a través de la nación de Israel. En el versículo del 1 al 7 del capítulo 41 del Génesis, la Biblia dice que aconteció que pasados 2 años, tuvo Faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado, y que tras ellas subía del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas, o sea, muy flacas, casi sin carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón, y se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí era el sueño.
Dios, de acuerdo a la Biblia, tiene el poder de hacer lo que quiera con los seres humanos. Sin embargo, aun cuando Dios puede hacer lo que Él quiera con los seres humanos, nunca hace nada arbitrario, ni tampoco injusta o malamente con ningún ser humano. Dios anhela lo mejor para todos nosotros y para el mundo entero, y vamos a ver a continuación la forma como Dios usa su poder para poder ayudar tanto al bueno como al malo. Como dice Mateo 5:45, Dios hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos. El poder de Dios hace que José aguante 2 años más de cárcel. Aproximadamente José pasó de 12 a 13 años en la cárcel. José estuvo 2 años más después de que soltaron al jefe de los coperos, y recordamos que este hombre había prometido ir con Faraón y contarle el problema que había tenido y decirle que en la cárcel había un muchacho injustamente acusado que además interpretaba sueños. José, cuando el copero sale y no hay nadie que lo saque de la cárcel, atravesó la última prueba, la desilusión, la desesperanza, el desánimo, pensando qué haría después. ¿Cuánto tiempo más, oh Dios, me voy a quedar en la cárcel? ¿Cuál es la razón de tantos sufrimientos? ¿Por qué me vendieron mis hermanos? ¿Por qué no tengo familia? ¿Por qué no me puedo comunicar con nadie? Y aquí es precisamente en este dilema, en esta encrucijada, cuando es más peligroso que nuestras emociones se puedan convertir en amargura, resentimiento en contra de otras personas que nos han fallado. O nos pueden también llevar a la depresión, al desánimo y a la desesperanza. Aquí es precisamente en esta encrucijada donde la presión es muy fuerte, cuando más debemos de confiar en Dios. David había escrito en uno de los salmos: en el día que temo, en ti confío. Entonces recordemos que o seguimos creyéndole a Dios, o seguimos verdaderamente sabiendo que, aunque no lo podamos entender como Job, hay un plan de Dios, o nos amargamos. Nos desanimamos, aventamos la toalla al suelo, ya no quiero seguir haciendo nada, y entonces ahí abrimos todas las puertas habidas y por haber para que se vengan contra nosotros los ejércitos invasores de los demonios de Satanás, a terminar de acuchillarte y ponerte el pie en la cabeza y tal vez mandarte hasta el panteón. José no reaccionó de esa manera. Sabía que Dios tenía un plan para su vida. Interiormente José siguió fortaleciéndose, siguió creyendo en Dios y actuó de manera diferente a como actuaron los judíos en el desierto. ¿Se acuerdan ustedes que los judíos en el desierto llegó un momento en que no había agua, no había comida, y comenzaron a preguntarse: ¿podrá Dios ponernos mesa en el desierto? O sea, ¿tendrás tú poder, oh Dios, para darme de comer cuando no tengo trabajo? ¿Tendrás tú poder, Dios, para poder conseguirme una mujer para casarme? ¿Podrá Dios conseguirme un hombre para casarme? ¿Podrá Dios bendecirme en eso? Y cuando nosotros pensamos de esta manera, ¿saben ustedes que dice Hebreos 3:12, del 3 al 5, se llama tentar a Dios? Cuando nosotros dudamos de la capacidad de Dios para bendecirnos, estamos tentando a Dios. Y se llama el pecado de incredulidad. ¿Será Dios capaz de ayudarme, de sacarme de la cárcel? ¿Será capaz Dios de darme en estas circunstancias alimento? ¿Podré, después de haber perdido todo, volver a levantarme? Creer a Dios y a sus profetas y seréis bendecidos, dice el Señor. Cuando Cristo se enfrentó a los fariseos, les dijo 2 problemas que tenían los religiosos: ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. O sea, la mayor parte de nuestras dudas que surgen en la vida y el desánimo que viene a nuestra vida es porque no tenemos una fuente dentro de nosotros, que es la palabra de Dios.
no acudimos continuamente a la palabra de Dios, no tenemos un constante contacto con la palabra de Dios, y esta falta de contacto con la palabra de Dios hace que cuando yo enfrente una circunstancia adversa, no tenga armas mentales para pelear contra esa circunstancia. Pero si la palabra de Dios está en tu vida y en tu mente, y viene una circunstancia adversa, tú sabes que hay versículos que te dicen: Jehová es mi luz, mi fortaleza y mi salvación, ¿de quién he de temer? Nunca te dejaré ni te ayudaré, estaré contigo. Y comienzas a pronunciar y a sacar y a confesar esas promesas de Dios, y haz de cuenta como si empujaras una nube negra, que son espíritus malignos alrededor, tratando de arrinconarnos, de aprisionarnos mentalmente, de derrotarnos emocionalmente, pero es la palabra de Dios la que hace que se repliegue el enemigo, y tu confianza que te pares firme en las promesas de Dios. 2 años más José tuvo que aguantar soledad, tristeza, desesperanza y la espera. Pero ¿por qué José aguantó? Porque Dios estaba con él. Dice en Efesios 6, ante todas las cosas tomad el escudo de la fe, porque con él podéis apagar los dardos de fuego del maligno. Yo puedo andar en la vida así tronado y desanimado, pero aquí, sin bajar el escudo, sin dejar de confiar en Dios, y no me importa, como decía Job, a pesar de todo, me purificará como el oro y saldré más brillante que el oro. Pero nunca, nunca bajes ese escudo, porque es el que te protege de los ataques del enemigo. Y el escudo de la fe es la confianza que tú tienes de que Dios te va a sacar adelante. Dios usa también, como vemos en estos primeros 4 versículos, su poder para afectar a las personas que no son cristianas. ¿Quién le puso al faraón estos 2 sueños? Pues Dios. Porque cuando trajo a los magos, como lo vamos a ver, y a los astrólogos y a todos los brujos, ninguno le pudo interpretar estos sueños al faraón. Dios pudo afectar al faraón en el día, en la noche, en el minuto que Dios escogió para que el faraón tuviera estos sueños, y a través de la interpretación de estos sueños, José pudiera salir de la cárcel. Dios había puesto en el faraón estos sueños, lo cual lo perturbó muchísimo, y Dios comienza a trabajar en la vida del faraón para favorecer a su siervo José. La enseñanza es poder percibir el poder de Dios, aún en las personas incrédulas. En el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 1, encontramos nosotros el mismo caso que encontramos aquí. Dice: en el 2º año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Lo mismo que Dios hizo con José en la vida del faraón, lo hizo cientos de años después en la vida de Nabucodonosor, lo mismo para bendecir a su siervo Daniel. Dios tiene el poder de trabajar en cualquier persona y en el corazón de cualquier persona, y de obrar en cualquier persona para bendecirnos a nosotros. Y cuando yo me pregunto: Señor, si tú quieres y tienes el poder de hacer que esta mujer que me abandonó me regrese conmigo, o este hombre regrese conmigo, o de que mi hijo no tenga estas amistades, ¿por qué no usas ese poder? Y ahí es cuando debemos de preguntarnos que detrás del impedimento divino de actuar en esas personas hay un plan mayor de Dios para tu vida. A lo mejor Dios ya no quiere que esa muchacha siga contigo, por eso tu novio tampoco regresó, porque ese no es el plan de Dios para contigo. Ese negocio no te iba a bendecir, iba a ser una maldición. Y cuando no vemos que Dios actúa conforme a lo que nosotros esperamos y a nuestras expectativas, es donde debemos de confiar más en Él. Señor, no entiendo por qué este muchacho no ha regresado, no entiendo por qué no cambia mi hijo, no entiendo por qué esas cosas, pero una cosa sé: tú tienes el poder del universo. Y tú eres maravilloso para actuar, y no entiendo por qué no lo estás haciendo, pero una cosa sé: Romanos 8:28, todas las cosas
contribuyen para mi bien, porque yo te amo, Señor. Todas las cosas sin ninguna excepción. Vemos en el versículo 8 de Génesis 41 el poder de Dios en segundo lugar para hacer inefectivo el poder de la brujería, el poder de los magos, el poder de los astrólogos. Es Dios el que frustra lo que ellos dicen. Dice el versículo 8, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. No había ningún mago que le pudiera interpretar a Faraón. Apunten la palabra mago en el hebreo. Es la palabra chartón. Se escribe con CH, chartón se escribe. Pero recuerden que la CH en hebreo al principio se pronuncia como J. Chartón se pronuncia, chartón. Viene de la palabra jartem, que significa moldear o dar forma. La palabra jartón, que se tradujo mago, se aplica a todas las personas que practican el ocultismo. La palabra para nosotros sería un brujo. Una persona que usa hechizos, encantamientos, menjurjes, limpias, etcétera, etcétera. Esa es una palabra jartón. La raíz jartem, que significa dar forma o moldear, nos habla de lo siguiente. Dios nos está a nosotros moldeando. Nos está formando el carácter. Nos está labrando, somos como una estatua que Dios está con un cincel sacando de la piedra, de una piedra, ¿verdad?, lo más precioso que hay, hasta que quedemos verdaderamente labrados por Dios. Exactamente lo mismo que hace Dios en nuestra vida, lo hace Satanás con sus discípulos. Les da también forma, los energetiza, los moldea, los capacita, como dice Efesios 2:2, el príncipe que opera en los hijos de desobediencia. Y esa palabra opera en Efesios 2:2 significa energeo en el griego, que es energetizar. Dios nos energetiza a nosotros a través del Espíritu Santo. Nos infunde fuerza para vivir, nos da ánimo. El espíritu no es un espíritu de cobardía el que tenemos, sino de poder, dominio propio. El mismo espíritu de Dios que nos hace vivir es el espíritu que está destruyendo a tu familia que no es cristiana, a la gente que no es cristiana, a los incrédulos y a las personas que han rechazado permitir que Dios les dé forma. Ustedes no han visto jamás que una característica de los brujos es que envejecen prematuramente. ¿Y qué dice la Biblia? Que el que cree en Dios, largura de años y de vida tendrá. ¿Por qué? Porque el diablo opera lo contrario. Y tú lo puedes creer en esta noche o no lo puedes creer. Ese es tu problema. Pero sin que tú te des cuenta, si tú estás bajo el imperio de Satanás y bajo el mundo de las tinieblas, todos los días te está desgastando. Y te está minando tus fuerzas, y te está robando tu vida, y te está robando tu salud a través del cigarro, a través del alcohol, a través de la pornografía, a través de los problemas, a través de vivir estresado, a través de vivir sin sentido, a través de vivir sin propósito. Todo la energía de Satanás opera para darte forma y acabar destruyéndote. El faraón estaba muy perturbado. Sabía que sus sueños tenían algún significado, manda llamar a los brujos, a todos los magos, a todos los hechiceros. Después de contarles el problema, ninguno se lo puede interpretar. El río, sabemos claramente, donde estaban las vacas paciendo, era el río Nilo. Y las vacas eran claramente símbolos, las vacas gordas, de prosperidad. ¿Y quién no puede imaginarse que una vaca flaca signifique que hay hambre? Todo esto
indicaba que Dios había bloqueado las mentes de estos brujos y de estos sabios egipcios. Y aquí encontramos nosotros que cuando un brujo, cuando una bruja, cuando un hechicero, cuando cualquier persona que trabaja en las artes ocultas quiera hacer un hechizo contra un hijo de Dios, o me quieran maldecir a mí o te quieran maldecir a ti, Dios tiene el poder de frustrar sus consejos. Por eso Balaam no pudo en el libro de los Números maldecir a Israel, porque Dios se lo prohibió y no lo permitió. ¿Qué hizo Balaam finalmente para que para que el diablo pudiera atacar al pueblo de Israel? Los hizo fornicar con las madianitas. En cuanto el pueblo de Dios se salió de la sombra de Dios y de la protección de Dios, quedaron a merced de Satanás. El que habita al abrigo del Altísimo morará protegido por Dios. El Señor será tu escudo mientras caminas bajo la luz. Tendrás dirección, tendrás paz, tendrás tranquilidad. En el momento en que tú te sales de la luz y de la protección de Dios, del paraguas de Dios, toda la lluvia y toda la granizada que está fuera de la protección de Dios viene contra tu vida. Entonces, si alguien te maldice y si algún brujo te quiere hacer un daño y tú vives en pecado, tienes un agujero en tu armadura y te va a hacer efecto y te puede llegar a tu vida. Pero mientras nosotros vivamos con la armadura de Dios para detener los dardos del maligno, el maligno no nos puede tocar. Es increíble el poder tan grande que tiene Dios. Miren ustedes en el primer libro de las Crónicas, capítulo 29, versículo 12, lo que la Biblia dice a través de David. Las riquezas y la gloria proceden de ti, Señor. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el hacer poder o darle poder a todos. Dios es enormemente grande para que nosotros le podamos conocer. Dios nos muestra claramente que podemos continuar confiando en Él, porque su poder trasciende nuestra capacidad de pensar. Dice el Salmo 62:11, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. El poder que tiene Satanás no es de él, es delegado y prestado por Dios. Dios le permite a Satanás hacer lo que él quiere hacer. Pero él no actúa independientemente de Dios. Por eso Job nos enseña esta lección. Cuando Satanás quiso atacar a Job, tuvo que pasar por Dios y decirle, dame permiso y te voy a demostrar que tu siervo no te va a seguir siendo fiel. Así que imagínense que Satanás actuara independientemente de Dios, ¿no? Que llegara un ángel a Dios y le dijera, ¿qué crees, Señor? ¿Qué pasó, Miguel? Pues el diablo ya metió un río un cristiano. ¿Y por qué no me avisaron? ¿Se imaginan un Dios con esta capacidad? Que no fuera omnisciente, ni todopoderoso, ni tampoco omnipresente. Como decía Lutero, el diablo es el diablo de Dios. Y nosotros no tenemos por qué tenerle miedo a Satanás, porque él está bajo el poder de Dios, bajo los designios de Dios. Esto lo vemos en Apocalipsis 13 con el anticristo y dice, y se le dio poder para actuar 42 meses. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Vemos quién es el que le dio todo este permiso, quién es el que le dio todo este poder. Él no actúa ni el anticristo tiene contados sus 3 años y medio para actuar y ni un día, ni un segundo, ni un minuto más. ¿Por qué? Porque el Dios a quien servimos es nuestro Padre Todopoderoso y nadie puede estorbar su mano. En el versículo del 9 al 13 de Génesis 41 encontramos en tercer lugar el poder de Dios para hacer que los hombres recuerden cuando Él quiere que recuerden las cosas. Hace 8 días les prediqué y les dije que Dios tiene el poder para hacernos olvidar. Me encontré una hermana de afuera y me dice, ay hermano, pues ahora ya sé por qué soy tan burra.
Porque Dios no quiere que me acuerde de nada. Le dije, hermana, usted no entendió la conferencia. Discúlpeme, pero yo no estaba hablando de eso. Cuando alguien no se olvida por bruto, ¿verdad? Cuando alguien no se olvida porque no le gusta estudiar, cuando alguien no se olvida porque tiene problemas mentales, eso no le eche la culpa a Dios. Pero cuando Dios necesita que una persona no se acuerde de algo para bendecir a esa misma persona o bendecir a un siervo, es cuando Dios actúa y Él tiene el poder de que la gente olvide muchas cosas. Por ejemplo, haz de cuenta que tú le dijiste a tu compadre, oye, sé que vas a ser el próximo gobernador, acuérdate de mí cuando llegues ahí, estés en tu oficina, y tu compadre llega al gobierno, ni se acuerda de ti, no se acuerda ni de su mamá cuando es gobernador. Y de repente te preguntas, ay, señores, y Dios te contesta, yo lo hice que no se acordara de ti, para que tu confianza esté en mí y no en tu compadre. ¿Me entienden? Entonces, así como Dios tiene el poder para que la gente no recuerde muchas cosas, también tiene el poder para traer a la memoria otras cosas. Dice el versículo 9, entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. ¿Ustedes creen que es coincidencia que en ese día en que el Faraón tiene los sueños, el copero de repente le diga, me acuerdo? Todo estaba sincronizado armoniosamente por la mano de Dios. Me acuerdo hoy de mis faltas. ¡Qué coincidencia! Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, y él y yo, tuvimos un sueño en la misma noche. Y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Dios hizo que el copero del faraón recordara a José. No 2 años antes, sino en el tiempo de Dios. Y es claro que cuando el faraón estaba con el copero oyendo todo esto, el faraón estaba ahí con su estado mayor. Ahí estaban los magos, estaba el capitán de la guardia, estaban todos los sabios de Egipto y todos tratando de interpretarle el sueño. El copero recuerda todo lo que pasó en la cárcel, sus circunstancias y le dice su experiencia con José mientras estuvo prisionero. Este copero le estaba sugiriendo al faraón que ese muchacho que estaba en la cárcel con él era un muchacho que tenía una comprensión espiritual mucho más elevada que todos los farsantes que tenía a su alrededor como brujos y como magos, y que el faraón debía ir a la cárcel y sacarlo y traerlo para que interpretara su sueño. Recordamos que Dios estaba actuando en todas estas circunstancias, en el sueño del faraón, en que el copero recordara, en el tiempo en que iba a salir José de Egipto. Es maravilloso ver invisiblemente Dios cómo opera en el escenario detrás de nosotros para que nosotros podamos ser bendecidos. Miren ustedes en el Salmo 105 esta verdad. Dice en el Salmo 105, versículos 17 al 19. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora. Siempre en otras partes de la Biblia, Dios nos revela y nos acompleta el rompecabezas. No es hasta llegar al libro de los Salmos que encontramos la razón de por qué José no salió cuando el copero originalmente había salido de la cárcel y por qué hasta ese momento salió de la cárcel, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Regresamos a Génesis 41 y vemos en el versículo 14 al 24 uno de los pasajes más maravillosos y preciosos de la palabra de Dios, donde entonces, versículo 14, Faraón envía
y llama a José. Lo sacan apresuradamente de la cárcel, se afeitó, se mudó sus vestidos y vino a Faraón. Nosotros vemos en todo este pasaje del 14 al 24 que José se presenta delante del Faraón y le interpreta los sueños. Y vamos a ver las lecciones tan tremendas que Dios nos enseña, porque Dios siempre está actuando, repito, a nuestro favor. Número 1, dice versículo 14 y 15, Faraón llama a José, lo sacan, se afeita y viene a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Número 1, Dios libra a José de la cárcel para que José pueda ayudar a mucha gente que se encontraba en grande necesidad. ¿Qué cosa iba a pasar? Años después vendría una grande hambre sobre Egipto, representada por las vacas flacas. Y las vacas gordas representaban que iba a venir 7 años de abundancia y sobre comida y de demasiado trigo. Y entonces, a través de esto, Dios estaba con anticipación interpretando el sueño a través de José. Estaba diciéndole al faraón, este es el significado, bendecir a toda la nación de Egipto, aunque toda la nación de Egipto no conocía al Señor. En segundo lugar, vemos nosotros que el país estaba a punto de entrar en una crisis terrible, el hambre y económica. Nadie estaba preparado de lo que se avecinaba, pero Dios siempre sabe lo que viene adelante de nosotros y nos prepara y nos advierte para que cuando llegue los vientos y la lluvia y los ríos y golpeen contra nuestra casa no se caiga. Y para que cuando tú enfrentes la vida, llegues a los 60 y 70 años de edad, llegues a los 60, 70 años de edad, preparado, con salud, con energía mental, con fuerza espiritual y sabiendo que Dios nunca te dejará ni te desamparará. Pero necesitamos prepararnos. Dios quiere que cuando tú llegues al matrimonio y le digas a tu novia, a tu futura esposa, aquí está mi cuerpo que te lo voy a entregar a ti en esta primera noche y vamos a unirnos y vamos a formar una familia y vamos a tener hijos. Dios quiere que cuando tú llegues a ese matrimonio y unas tu vida con esa mujer para siempre, ese matrimonio sea el matrimonio sobre la roca. Pero si tú te casas y llegas al matrimonio sin preparación, sin ser un hombre de Dios, sin ser una mujer de Dios, no tienes posibilidades de sobrevivir casado. Dios quiere que cuando te hagan gerente de la compañía donde tú estás, cuando te hagan diputado, cuando llegues a ser gobernador, cuando llegues a tener esa panadería y tú seas el dueño de la panadería, cuando tengas tu propio negocio, cuando tú llegues a ese nivel, a ese punto, a esa montaña, que llegues con Dios. Porque si tú llegas a cualquier nivel en la vida sin Dios, las alturas te van a marear. Y el poder enferma. No fuimos creados para tener éxito, ni prosperar, ni que nos fuera bien en la vida sin Dios. Necesitamos en todas las cosas que enfrentemos en la vida, tanto en las riquezas como en las pobrezas, que Dios esté junto con nosotros. Dice Filipenses 4 del 10 al 13, he aprendido, dice Pablo, a vivir acostado en un petate, a comer taquitos de chorizo y estar contento. ¿Por qué? Porque ahí está Dios conmigo. Pero también sé vivir en una casa lujosa y con candelabros de oro y con dinero en el banco, porque tanto en la riqueza como en la pobreza, Dios me fortalece a través de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice en 1 Timoteo 6, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Dios quiere enseñarnos, amados santos, a estar contentos con cualquiera que sea nuestra situación. Dios quiere prepararnos para eso, para que cuando enfrentes a la pobreza no te asuste la pobreza. Cuando seas rico no te enferme la riqueza y te enorgullezcas y veas a todos de arriba hacia abajo. Para que cuando tengas un puesto y una posición, no te afecte esa posición y te mantengas equilibrado, siempre dándole la gloria a aquel que es el único que la merece.
Y esto fue lo que hizo Dios con José su siervo, prepararlo. En segundo lugar, Dios libra a José para demostrarle que Él es el único Dios verdadero. Y que Él es la fuente y el origen de todo el conocimiento y de toda la sabiduría que existe en el universo. ¿Saben ustedes cuál ha sido el ataque más grande del diablo contra la Biblia en el siglo pasado? La teoría de la evolución. La teoría de la evolución fue el fundamento de la filosofía nazi. Hitler creyó que no éramos más que animales y veníamos de los animales. Nietzsche creyó a Darwin y comenzó a creer y formar un superhombre. Y permeó las universidades y permeó las mentes intelectuales e hizo y destrozó. Fue la inspiración de Karl Marx, la inspiración de Nietzsche, la inspiración de Hitler y la inspiración de miles actualmente de filósofos y de dictadores y de poetas y dramaturgos y políticos y deportistas, porque siguen creyendo que todo es natural, que el universo siempre ha existido, que no tenemos ningún propósito ni hay un juicio después de esta vida. ¿Y todo por qué? Porque rechazaron totalmente la revelación de Dios. Sin Dios, el hombre nunca sabrá de dónde viene, quién es y a dónde se dirige. Y por eso el mundo está tan confundido a nuestro alrededor, creyendo en la máxima y en el último grado de la estupidez humana, que el ser humano es capaz de resolver los problemas que tenemos enfrente, de cambiar el gobierno y la política, de mejorar la ecología de la tierra, y la tierra se está pudriendo. El otro día fui a ver a un dermatólogo y me dice: Armando, ya no puedes tomar sol más de 20 minutos. Los rayos infrarrojos son acumulables. Tú te asoleas en Acapulco hace 6 meses y 6 o 7 meses después puedes manifestar cáncer de la piel, sin que te des cuenta con una ronchita insignificante que te salga, porque los rayos infrarrojos están destruyendo el ADN de las células del cuerpo. ¿Por qué? Porque ya el ozono ya no es posible. La comida está contaminada, el aire está contaminado, el agua está contaminada. Todo es un basurero lo que hemos hecho con el planeta Tierra. Pero seguimos soberbios y creyendo que podemos nosotros mejorar el mundo y crear una raza superior cuando nos estamos pudriendo y hundiendo en el barco que nosotros hemos construido. Y Dios nos va a dejar hasta que lleguemos al final. Como dice el Salmo 2, Dios se ríe desde el cielo diciendo: qué tontos son de creer que ustedes tienen sabiduría y conocimiento cuando yo soy el origen y la doy a quien yo quiero. En Daniel 2, otra vez en el libro de Daniel, se enfrentó Daniel, otro siervo de Dios, con el mismo problema. Le mandó llamar Nabucodonosor. ¿Qué pasó con el sueño? Daniel le contesta. Daniel 2, versículo 19 al 22. Entonces el secreto, lo mismo que a José, le fue revelado a Daniel en visión de noche. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, y Daniel habló y dijo: vean ustedes lo que sale de la boca y el corazón de Daniel. Sea bendito el nombre de Dios, de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y el conocimiento o la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Yo le decía a un profesor el otro día: mire maestro, nunca jamás la ciencia podrá, escuche lo que le dije, nunca jamás la ciencia podrá decirnos el origen del universo. ¿Por qué? Porque no se puede repetir, y para que sea científico el experimento tiene que ser repetitivo. Y tampoco se puede observar, porque para que sea científico necesita repetirse y observarse. Entonces jamás la ciencia nos dará la respuesta de dónde venimos, nunca. Pero el hombre cree que la ciencia lo va a resolver todo. ¿Por qué? Porque no saben que el origen del conocimiento
no está en Platón, no está en Sócrates, no está en Nietzsche, no está en los ateos, no está en los gurús, no está en los lamas, está en el Dios y Padre de Jesucristo, nuestro Salvador. Él es el origen de todo el poder y de toda la sabiduría del universo. Dios libra a José en cuarto lugar porque los magos y los brujos y tu padrino, Walter Mercado, no saben nada ni lo que están hablando. Faraón fue muy honesto al haberse acercado a José y todo atribulado y humillado. Primero, después de compartírselo a los magos y a los astrólogos, viene con José y le dice, estos no saben nada, no me han dicho nada, por favor, si tú tienes una respuesta, dámela. Dios siempre hará lo mismo con nosotros, santos de Dios. Siempre hará lo mismo. Tal vez sea necesario que atravesemos pruebas y circunstancias, pero al final siempre Dios nos va a librar y nos va a ayudar. Regresamos a Génesis 41 y dice el versículo 25 al 32, el poder que Dios da. En quinto lugar, para que nosotros, escúchenme, el poder que Dios nos puede dar para que nosotros entendamos qué está pasando en el mundo. Cuando ahorita el mundo está confundido, ¿serán los ovnis? ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Será será la dianética? ¿Será esto y el otro? ¿Será por aquello? Y los brujos, y vamos con el Maharaji, y vamos con Walter Mercado, y vamos con los lamas de la India. Cuando el mundo está confundido y no sabe qué va a pasar en Europa, qué va a pasar en el Medio Oriente, Dios nos quiere dar entendimiento. Dice en Daniel 12, los entendidos entenderán todas las cosas. Dios le revela el sueño a José de lo que había tenido el faraón y le dice que él quiere revelarle lo que va a hacer. Versículo 25, Dios ha mostrado a faraón lo que va a hacer. Los dos sueños significaban lo mismo, repitiendo lo mismo acerca de Dios. Versículo 28, esto es lo que responde a faraón, lo que Dios va a hacer. Dios va a hacer esto y lo va a cumplir. Versículo 32, y al suceder el sueño al faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. De Dios es el poder y el entendimiento y el conocimiento y la sabiduría para revelarnos lo que está pasando, de dónde venimos, quiénes somos, por qué vivimos, por qué existimos, por qué hay guerras, por qué hay sufrimientos, por qué lo que la gente no entiende y se enoja porque no lo entiende contra Dios, por eso se vuelven ateos. A nosotros nos da este entendimiento, es porque nosotros tenemos su espíritu. Miren lo que dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, el apóstol Pablo. Dice en 1 Corintios 2, versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta o escondida, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros a través de los hongos de doña Sabina. Eso dice, pero Dios nos la reveló a nosotros comiendo peyote. A través de la marihuana, a través de la meditación, a través de irnos a la India. Dios le da a cualquier ser humano el conocimiento para entender todo a través del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos, cuando el Espíritu venga, Él los guiará, los llevará a toda verdad. Por eso se llama el Espíritu de verdad. Ese Espíritu está dentro de ti si tienes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y está dentro de mí. ¿Cuál es la diferencia entre algunos cristianos y otros cristianos en ese Espíritu que tienen? Que muchos cristianos, sabiendo que tienen la verdad en el Espíritu Santo, no dejan que el Espíritu Santo se las enseñe en la Biblia.
Nunca leen la Biblia, nunca la estudian, nunca la memorizan, nunca la meditan, nunca tienen comunión con Dios a través de su palabra. Y el Espíritu Santo no puede revelarte nada extra bíblicamente. Si estás dependiendo en visiones y en sueños, ten mucho cuidado. Puedes caer en una trampa. Pero esta es la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Es la palabra más segura en nuestro corazón. En penúltimo lugar, dice el versículo 33 al 36, el poder que Dios le da. Esto es increíble a José para saber, escúchenme cristianos, para saber aconsejar. Si algo ahorita necesitamos los cristianos, es cuando el jefe de mi trabajo te pregunte algo, darle un consejo. Si el presidente de la República me dijera, Armando, ¿qué piensas de los impuestos? Que en ese momento más me vale saber qué le voy a decir. Que tu hijo tiene un problema, saber exactamente qué decirle a ese muchacho. A ese matrimonio que tiene problemas, decirle exactamente lo que ese matrimonio necesita escuchar. Si en el momento en que cualquier ser humano acude a nosotros, o Dios nos pone en una situación para poder aconsejar, nosotros no estamos llenos del Espíritu de Dios y no hablamos palabras de sabiduría, esa bendición la perdemos para siempre. Pero es Dios el que nos da el poder para saber qué decir en el momento, en la hora y en el día oportuno. Dice la Biblia en el versículo 33 de Génesis 41, entonces José le dijo a Faraón, provéase ahora Faraón, no solamente le interpreta el sueño, sino que le da consejos al hombre y al importante emperador más grande del imperio de ese tiempo. José le dice, consígate un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Esto era, José le estaba diciendo, señor Faraón, usted necesita, en vista de que vienen 7 años de hambre, conseguirse a un hombre honesto, a un político íntegro, para que no se aproveche de su posición y se robe lo que se va a almacenar. Número 2. Junten toda provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. En segundo lugar, José le dice, consígase también o divida en 5 partes el imperio y ponga un gobernador en cada parte del imperio. Esto era para que cada persona pudiera, dividido el reino egipcio, tener un control perfecto de la provisión y distribución de los alimentos. Versículo 36. Y aquella provisión en depósitos para el país, para los 7 años de hambre que habré en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Finalmente le dice José, junten todo el trigo por 7 años. Vamos a meterlos en un almacén en esta ciudad, en Guadalajara, en Monterrey, en Mérida, en Villahermosa y en 5 ciudades del país. Vamos a almacenar comida cuando estos 7 años de abundancia los tengamos. Y cuando venga el hambre, cada gobernador de cada estado en la que se dividió el país puedan distribuir equitativa, honesta y con integridad el alimento para el mundo. Estos consejos que José le estaba dando a el emperador o al faraón egipcio eran principios elementales de economía. José le está dando el secreto para evitar el colapso económico al país durante los 7 años que se avecinaban de hambre. Dios tiene, hermanos, el poder para equiparnos y darnos las palabras para que podamos hablarlas y aconsejar y ayudar al mundo.
Muchas veces podemos sentir que lo que decimos no vale la pena, o qué le diría a mi compadre, y estoy en el funeral. Ojalá que estuviera el pastor en el funeral para que él pudiera dar un mensaje muy bonito. Y cuando tú no sabes que el mismo espíritu que tengo yo lo tienes tú, y tú puedes, si te atreves, y eres valiente, y eres arrojado, y crees que Dios te puede usar, tú abre la boca, y Dios, te vas a sorprender tú mismo las palabras que Dios va a poner en tus labios. Pero tú no puedes tener temor de la gente, ni de lo que vas a decir, porque es el poder de Dios el que fluirá a través de nuestra boca. En el libro de Éxodo capítulo 4, versículo 12, lo primero que Dios le dijo a Moisés fue: ahora pues ve y yo estaré con tu boca. Yo estaré con tu boca. Esto no saben cuánta tranquilidad y paz trae a mi alma. Yo sé ahora que voy a estar en la Plaza de Toros este fin de semana en Villahermosa y te preocupas y qué, yo sé que me tengo que preparar espiritualmente, pero cuando esté ahí, Dios lo he visto miles de veces y lo seguiré viendo mientras siga dependiendo de su poder. Dios en ese momento me dirá qué tengo que hablar. Como las palabras me las da también aquí enfrente de este auditorio y de otros auditorios, y lo mismo contigo con tu familia, y lo mismo contigo con tus amigos en la escuela, y lo mismo contigo con tus amigos en la oficina. Dios nos pone las palabras en la boca. En Lucas 21:15 les dijo a los discípulos: no se preocupen lo que han de decir cuando estén enfrente de los gobernantes. El Espíritu les dirá lo que tienen que decir. En el libro de Isaías capítulo 50, versículo 4, le dice Dios a Isaías, después de que Isaías confesó su necesidad, y dice Isaías: Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Miren ustedes, dice, Dios me dará palabras para saber qué decirle a esa pobre señora que no tiene esperanza, para decirle a ese pobre matrimonio, para decirle a esa pobre viuda, a ese pobre huérfano. Dios ve al mundo necesitado y se compadece del mundo, y Dios no va a bajar y ni va a mandar a los ángeles. Dios nos usa a nosotros, los cristianos, para que sepamos qué decirle a la gente que está harta de vivir, cansada, atribulada, arrinconada, cautiva, presa, porque no hay nadie que se acerque y le hable palabras de vida eterna. En Jeremías capítulo 5, versículo 14, dice la Biblia: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: he aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego. Yo pongo en tu boca palabras por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Dios a veces pondrá palabras en los predicadores que saldrán como fuego y van a consumir el corazón, y van a sentir a la gente que se arden y que la silla está calientita y que es tremendo, pero a veces la palabra de un predicador, de una predicadora, salen con tanto fuego que arde y consume el corazón de las personas. A otros las hace llorar, a otros las tira al suelo. Y esas son las palabras que Dios le dio a Jeremías. Y terminamos en Génesis 41 y vemos de qué forma tan increíble Dios exalta a José. El poder de Dios para levantarte. El poder de Dios finalmente, en séptimo lugar, para exaltar a sus siervos. Dice el versículo 37, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Yo te he puesto, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Faraón quitó entonces su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, puso un collar de oro en su cuello, lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblar la rodilla, y lo puso
sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. José rechazado por sus hermanos, vendido a mercaderes de Egipto, esclavizado 13 años y puesto en prisión por mantener su integridad y su honestidad, sintiendo que jamás ya iba a servir para nada en la vida, abandonado en una prisión oscura, sin ninguna esperanza humana, ni influencias, ni de compadres, ni de dinero, que nadie lo podía sacar de la cárcel. Ese hombre, de la noche a la mañana, es levantado de la pobreza a la riqueza, de la esclavitud a la libertad, del abandono a la máxima posición de autoridad de un gobierno en el mundo entero, de la noche a la mañana. Ese es nuestro Dios Jehová. Dios usó a José dándoles consejos sabios, y dice que el consejo que José le da a Faraón, se voltea a ver con su estado mayor, y todos dicen, nos parece bastante razonable. El solo hecho, el Faraón en ese momento, de pensar que la nación podría enfrentar un colapso económico, lo ha de ver aterrorizado al Faraón. El consejo de José les parece bien al Faraón, porque aun cuando no se cumplieran las palabras de José, ellos no iban a perder nada, porque el grano podría posteriormente ser exportado a otras naciones. Entonces Dios permite que acepten el consejo de José, le da gracia ante el Faraón, y José es levantado en una posición de autoridad. Miren ustedes lo que sucede. Es exaltado sobre todo el pueblo como gobernante. O sea, solo Faraón era más grande que José. Se le entregan símbolos de honra y de autoridad. El anillo que tenía José en la mano podría ahora firmar o sellar cualquier documento sin ni siquiera preguntarle a Faraón. Miren ustedes a dónde llega la exaltación de José. Las ropas de lino eran las ropas que usaban solamente las personas que vivían en la corte del palacio. Y después vemos nosotros el collar que le cuelgan de oro sobre su cuello, era un símbolo de autoridad para demostrar que pertenecía ese hombre a donde quiera que viajara a la corte del faraón, y que el collar le indicaba que él tenía la misma autoridad del faraón. Se le entrega una segunda carroza para que cuando el faraón salga en su carroza, la segunda carroza más grande de todo el imperio sea la de José. Además, una grande procesión de gente adelante de él, diciéndole a todo el mundo donde iba la carroza de José: hínquense delante de este hombre. El mismo faraón le pone bajo su cuidado personal. Lo hace ver claramente que él es el segundo después de él. Damas y caballeros, Dios tiene el poder de hacer cosas maravillosas en nuestras vidas si nosotros esperamos su tiempo. Si sabemos esperar con paciencia y seguimos creyendo en Él. Dios tiene el poder para suplir todas nuestras necesidades. El faraón, al darse cuenta que José iba a comenzar a interrelacionarse con el mundo egipcio, era lógico que necesitara una compañera, y Dios le provee una compañera. Dice el versículo 45, llamó el nombre de José Zafnat Panea, que significa el que revela los sueños, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Tenía José 30 años de edad cuando fue presentado delante del faraón de Egipto, y salió José por toda la tierra representando al faraón, y comienza a hacer todo lo que le dijo al faraón: administrar el dinero, guardar el grano por todos lados, y además finalmente Dios le bendice con 2 hijos. Dice el versículo 50, y nacieron a José 2 hijos antes que viniera el primer año del hambre, la cual le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Sabemos que nosotros, José, por las convicciones que tenía, esta muchacha egipcia, él la trajo al conocimiento y la revelación del Dios Jehová, Padre de Abraham, Isaac y Jacob.
José sabía que la generación que él tuviera con esta muchacha egipcia tendría que ser hijos que iban a formar parte de la nación y las promesas a su abuelo Abraham. Entonces estamos absolutamente seguros, ¿verdad?, que esta mujer que le dio el faraón como esposa se convirtió a Jehová y sus hijos fueron Manasés, que dice el versículo 51, que significa Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Cuando nace Manasés, las heridas emocionales de José, producidas por el rechazo, el abandono, la cárcel y la esclavitud, la persecución y las traiciones que tuvo, cuando nace Manasés, le pone Manasés, porque en ese momento José era un hombre sanado emocionalmente de sus heridas del pasado. Lo vamos a ver en la clase que entra. Esto lo capacitó para que venía otra prueba. Sus hermanos iban a presentarse delante de él y él tenía que reaccionar como Dios quería que reaccionara. Pero él, antes de enfrentar a sus hermanos, tenía que estar seguro que no tenía ninguna cicatriz de amargura en contra de ellos. Si Dios te va a usar a ti y Dios me va a usar a mí, tenemos que estar seguros que nuestras heridas no están sangrando. A todo soldado que sangra, se le manda a recuperarse al hospital. Mientras tú sigas sangrando y tengas en tu vida ese rencor y esa amargura, no eres útil en el reino de Dios. La amargura contamina, dice Hebreos 12:15, es como una raíz que contamina a muchos a tu alrededor. Y finalmente dice la Biblia que entonces vino el hambre, bendijo José a través de todos a Egipto, y José es bendecido con 2 hijos, destinados a convertirse en 2 de las más importantes tribus de Israel. Hermanos y hermanas en Jesucristo, Dios anhela bendecirnos. Dios anhela que tú en esta noche puedas reconocer que Él está detrás de todo lo que está pasando en tu vida, trabajando para tu bien, si tú se lo permites. Si tú frustras el plan de Dios que tiene para tu vida, con la amargura y el rencor, y con el desánimo, porque dejas de creer que Él es poderoso para cambiar tus circunstancias, Dios te dice, te saca del horno y te dice, ok, si estás grita y grita, está muy caliente la prueba, te saca Dios del horno y te deja el tiempo que quieras hasta que estés dispuesto y le permitas, Dios es un caballero, que Él trabaje en tu vida. Dios a ninguno de nosotros va a forzar. Dios puede hacer y nos puede obligar a que seamos como Él quiere, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque violaría la característica más grande que tenemos, la libertad de escoger servirlo.